cómo manejamos la frecuencia compleja desde el punto de vista de la como excitación y como respuesta de intensidad de corriente. Para ello utilizamos lo que se denomina la función de transferencia. Función de transferencia. ¿Ok? Función de transferencia. ¿Ok? La función de transferencia es fundamental para entender el manejo con esta frecuencia compleja. Hay otra frecuencia compleja se maneja de esta forma, pero se llama la transformada de Laplace, con S, que es la función, la frecuencia compleja. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama la transformada de Laplace. Hay otra transformada, la transformada de Fourier, ¿ok? En términos senoidales, pero la base de estas transformadas es la función de transferencia. En términos generales, podemos plantear acá una red lineal, que cumple con las propiedades de la linealidad en régimen permanente. Lineal en régimen permanente. El régimen permanente, como veremos más adelante, en la respuesta completa, quiere decir que la respuesta transitoria ya ha desaparecido. ¿Ok? Y si la excitación es senoidal, la respuesta sigue siendo senoidal, desapareciéndose, como veremos más adelante, la respuesta transitoria, que es de tipo exponencial, ha desaparecido para un determinado tiempo. Por el momento, acá depende fundamentalmente de la fuente. Entonces, si esta es la excitación, ¿ok? Y esta es la respuesta a esa excitación, la función de transferencia, vamos a tener este fasor, excitación o entrada. Vamos a llamarlo E de S, fasor general. ¿Ok? Aquí decimos respuesta o salida. Respuesta o salida. Vamos a llamar nuestro fasor R de S. ¿Bien? R de S. La función de transferencia se define como H de S y el cociente de estas dos expresiones, que vamos a decir R de S sobre E de S. R de S sobre E de S va a ser la relación en el dominio de la frecuencia compleja S de la respuesta o salida sobre
la excitación o entrada. ¿Ok? Entonces, aquí es donde tenemos la S, porque aquí tenemos la fuente de excitación. Y vamos a jugar con las 4 S. 0, J omega, sigma, sigma más J omega con sigma negativo. Bueno, entonces, es una función polinómica, una función racional, polinomio en el numerador, polinomio en el denominador. Pero ¿a dónde conseguimos esto? La E de S. La E de S va a estar dado por el fasor de la excitación o el fasor de la fuente de excitación. Y como vimos anteriormente, conocemos la fuente de excitación, la magnitud y el ángulo. Magnitud y el ángulo. Y como esto es lo que se llama análisis de circuitos, en el análisis de circuitos siempre es conocida la fuente de excitación y en cambio lo que queremos hallar, o lo que es desconocido, es la respuesta. Es la respuesta. Desde este punto de vista podemos decir que no es la respuesta. R de S va a ser igual a la fuente de excitación o entrada por la función de transferencia. Por la función de transferencia. Pero ¿cómo hallamos la función de transferencia? ¿Cómo hallamos la función de transferencia? Teniendo todo el circuito en el dominio de la frecuencia compleja S, aplicamos lo que hemos visto en términos de las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de tensión o de corriente, pero en términos de la frecuencia compleja S, como veremos un poquito más adelante, los elementos o los parámetros del circuito R, L y C. Y trabajando con estas técnicas de circuitos, ahí observamos la función de transferencia S. Ahora, vamos a utilizar la entrada con un subíndice I, in, en inglés, y entrada. La salida con un subíndice O, en inglés, out, salida. Bien, como acá tenemos fuentes de excitación de tensión o fuentes de excitación de corriente. Bien, entonces vamos a considerar las siguientes funciones de transferencia, 4 funciones de transferencia. H de S, la primera, si tenemos una excitación de tensión de entrada, B sub I de S. ¿Ok? B sub I de S. Bien, en volts, ¿y qué vamos a tener como esta es, si es excitación, ok, para abajo, ok, bien, corrijamos acá, B sub I de S, excitación. ¿Y qué queremos hallar de respuesta? Bueno, pues una intensidad de corriente, vamos a llamarla I sub O de S. Tenemos corriente en amperes y tensión en volts, y a esta función de transferencia la llamamos la admitancia.
Y de S. Ok, la admitancia en ampere sobre volts. Y las unidades que vamos a trabajar acá, la que yo trabajo es en mho, que es el recíproco de la unidad de la resistencia, que es en ohm. ¿Ok? Y que es en ohm. Aun cuando en los sistemas internacionales de unidades le han dado mérito a ingeniero alemán Siemens, y entonces dicen que la admitancia o la conductancia es en S, en Siemens. ¿Ok? Pero acá en mi libro texto, esa S mayúscula, para no confundirla, la utilizamos para la potencia compleja en volt-ampere, y la S minúscula, la unidad de tiempo en segundos. La unidad de tiempo en segundos. Y nuestra S elegante, ok, para la frecuencia compleja. ¿Bien? Para la frecuencia compleja. No más eso. Entonces por eso no utilizamos el símbolo S como la admitancia en honor al alemán Siemens. El otro caso es cuando tenemos una respuesta de tensión, ok, con la misma excitación de entrada B sub I de S, ok, B sub I de S. Tenemos tensión sobre tensión, volts sobre volts, ok, y esa es una expresión que llamamos ganancia de tensión, G sub B de S, G sub B de S, tensión sobre tensión. Pero podemos tener también como una fuente de excitación una fuente de corriente. Entonces voy a llamarla I sub I de S. I sub I de S. Bien, ¿qué respuesta? Podemos tener una respuesta de salida de tensión B sub O de S. Tenemos volts sobre amperes, ok, y vamos a llamar a esta la impedancia Z, volts sobre amperes en ohms, Z de S en ohm. Y la otra, la cuarta, para la misma fuente de corriente, de excitación de corriente, pero vamos a tener una corriente de salida y su O de S, y la llamamos a esta ganancia de corriente, G sub I de S. Bueno, más detalle lo tengo en mi libro texto. Ahora, lo que se requiere, como dije anteriormente, es la respuesta. ¿Ok? Entonces acá, la respuesta, ok, vamos a plantear acá, para esta respuesta, por ejemplo, que la corriente I sub O es igual a la fuente de excitación B sub I, ok, por la admitancia. Por la admitancia. Y esto del dominio de la frecuencia compleja S, a esta expresión más adelante lo va a llamar la función respuesta, que es la corriente de salida y su ADT, pero en el dominio de la frecuencia compleja S siempre va a ser igual
a la fuente por algo. Yo le digo a mi estudiante, la fuente por algo. ¿Y cuál es el algo? En este caso es la admitancia, la función de transferencia, que en este caso se denomina la admitancia en volts, y esta unidad es en 1 sobre ohm, ok, entonces para que nos dé la corriente en amperes. Y el otro caso que se utiliza con mucha frecuencia es el que tenemos acá, ok, en amperes, y aquí decimos que la respuesta de tensión B sub O de S es igual a I sub I, que es la fuente de corriente de entrada, por la función de transferencia, y acá tenemos en volts. Lo mismo, la tensión en el dominio de la frecuencia compleja es igual a la fuente en el dominio de la frecuencia por algo, y el algo es la función de transferencia. En cuanto a unidades, tenemos la fuente de corriente en amperes multiplicado por la impedancia en ohms. De tal manera que aquí, sin ningún problema, yo puedo plantear que la famosa ley que llamamos, ok, esta ley, B igual a I por R en el dominio del tiempo, la ley de Ohm. La ley de Ohm, volts, la resistencia en Ohm, la intensidad de corriente en amperes, que puedo plantearla de esta forma: B de S igual a I de S por Z de S. Y es lo que yo llamo la ley de Ohm en el dominio de la frecuencia compleja S, en el dominio S. En el dominio de S. ¿Bien? Si la respuesta es corriente, en el dominio del tiempo, ¿qué teníamos? Que una corriente I de T era igual ¿a quién? A la conductancia G en 1 sobre mho multiplicado por la tensión. ¿Ok? Esta es lo que yo llamo la ley de Ohm en la forma corriente-tensión. Bueno, una forma de decirlas. Ok, de tal manera que en el dominio de la frecuencia, esa misma I de S, entonces vamos a tener la tensión B de S por la admitancia. La otra ley de Ohm de la forma corriente-tensión ya es por la admitancia. ¿Ok? Bueno, en amperes, en volts. Bien, y es muy sencillo todo lo que se ha visto en términos de resistencias y fuentes continuas, la podemos plantear en términos de fuentes, en términos de la frecuencia compleja S, de elementos, ya no resistencias, sino lo que son impedancias. Bien, de tal manera
que si las resistencias en un circuito serie, donde circula la misma intensidad de corriente, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Acá hablamos de la impedancia equivalente en un dominio de la frecuencia compleja, en un circuito serie, en términos de la frecuencia compleja S, la llamamos la impedancia equivalente ZS, Z1S más Z2DS más etcétera, Z sub N de S, para indicar que las impedancias en un circuito serie se suman. Y siempre trabajemos con lo más fácil, y lo más fácil es sumar. Eso para un circuito serie. Para un circuito con estructura paralela, varias ramas en paralelo, en el dominio del tiempo hablamos de las conductancias y que esas conductancias en paralelo se suman. Lo mismo decimos acá, que la admitancia en paralelo, de varias ramas en paralelo, se suman. Y sub 1 de S más Y sub 2 de S más etcétera, etcétera, Y sub N de S. Y no hay ningún problema en trabajar en el dominio de la frecuencia compleja S. Algo específico, por ejemplo, el producto de dos impedancias en paralelo, la Z equivalente de S, Z1 de S por Z2 de S sobre la suma. Sobre la suma. Z1 más Z2. Lo mismo con fuentes continuas y resistencias, el producto de R1 por R2 sobre R1 más R2. También podemos plantear lo que es el divisor de corriente, el divisor de ¿qué? De tensión. Podemos plantear la transformación de una fuente de práctica de tensión en una de corriente o una fuente práctica de corriente en una de tensión, como hicimos en los primeros capítulos de cualquier curso de circuitos que trabaja con fuente continua y resistencias, con fuentes continuas y resistencias. Debemos plantearlo también exactamente en el dominio de la frecuencia compleja S. Bueno, un aspecto interesante y muy interesante para nosotros al abordar el segundo tema de este curso, que se refiere a la respuesta la respuesta natural o respuesta transitoria. Acá observamos que esta expresión es una expresión polinómica, es una función racional. Un polinomio en el numerador de grado m y un polinomio en el denominador de grado n en términos de s. Y vamos a decir a sub m s a la m más a sub m menos 1 s a la m menos 1 más a sub m menos 2 s a la m menos 2 más etcétera, más a sub 2 por s al cuadrado más a sub 1 por s más a sub c. Entonces, para un polinomio de grado m, siempre, por la teoría de los polinomios, siempre hay m más un ¿qué? Términos. Para uno de grado n, decimos b sub n, s a la n, más b sub n menos 1, s a la n menos 1, más b sub n menos 2, s a la n menos 2, más, etcétera, b sub 2, s al cuadrado,
más b sub 1s más b sub 0. B sub 0, un polinomio de grado n, n más un términos. ¿Ok? Pero acá, para que el numerador sea un polinomio de grado n, se requiere que a sub m sea diferente de 0. En cambio, si queremos que el denominador sea de grado n, también se requiere que el primer término b sub n sea diferente de 0. Tanto el primer factor acá, a sub m y el b sub n, tienen que ser diferentes de 0. Lógico, pues si el a sub m fuera 0, entonces desaparecería el primer término y quedaría entonces el polinomio a partir del término m-1. Por consiguiente, el polinomio no sería de grado m, sino de grado m-1. Lo mismo decimos acá. Bueno, otro aspecto es que estos coeficientes o estas constantes a sub m, etcétera, a sub m-1, etcétera, a sub m-2, ok, a sub 0 son coeficientes que coeficientes reales. En cambio, b sub n, b sub n-1, b sub n-2, etc., b sub 0 también son coeficientes reales, pero en una particularidad, que todos estos coeficientes reales son positivos, porque nos van a dar cuenta en la función de transferencia que estos coeficientes, tanto en el numerador como en el denominador, van a resultar en la función de transferencia a multiplicarse los valores de los parámetros del circuito. Son 3 parámetros: la resistencia R, L y C, la inductancia de la bobina L en henrys y la capacitancia del capacitor C en farad, y vamos a considerar siempre que la R, la resistencia, es mayor o igual a 0, y la L y la C van a ser siempre positivas. De tal manera, esos productos, sumas, etcétera, nos van a dar estos coeficientes y eso van a ser positivos. Bueno, y acorde con la teoría de los polinomios, si se tiene un polinomio de grado m, se tienen m soluciones o raíces, de tal manera que podemos escribir esta función de transferencia como a sub m, ojo, a sub m, que multiplica a s menos z1 por s menos z2 por s menos z3 por s menos z sub m. Y el denominador b sub n, que multiplica a s menos p1 por s menos p2 por s menos p3 por etcétera, s menos p sub n, s menos p sub n. No se le olvide que al factorar siempre tiene que aparecer
el primer término que tenemos acá, el a sub n y el a sub n, y eso nunca será 0 porque de entrada son diferentes de 0. Diferentes de 0. Acuérdense, una ecuación cuadrática, por ejemplo, como as cuadrado más bs más c igual a 0. Bien, donde sabemos que las soluciones de esta ecuación cuadrática es S1, S2, por la fórmula de la ecuación cuadrática es menos b más o menos el discriminante raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bien, y que esta ecuación cuadrática se factoriza igual a a que multiplica a s menos z1 por s menos z2 igual a 0, siendo el z1, si tomamos con el signo más, y siendo el s1 con el signo más y el s2 con el signo menos en azul. Bueno, lo podemos comprobar. Bien, y siempre es el polinomio de la expresión en S a mayor potencia. ¿Ok? A mayor potencia. Bien. Hoy en día, con el uso de una calculadora, ¿ok? ¿Cuánto es la solución para esta ecuación cuadrática? Nos da tanto. Más 1 y menos 1. O menos 1 y menos 3, por ejemplo. ¿Ok? Pero se nos olvida al factorar este coeficiente A. Este coeficiente A. Y es un error que se comete al factorar. ¿Ok? Y fundamentalmente, como lo necesitamos factorar en el denominador, en una especie de función de transferencia, cuando se trabaja con la transformada de Laplace, ahí se cometen muchos errores. Si yo tengo, por ejemplo, menos 1 y menos 3, ok, tengo s cuadrado, menos 1 y menos 3, menos 4s, y menos 1 por menos 3, y más 3 igual a 0. Bien, ok, que esto es s menos 1 por s menos ¿quién? Menos 3. Ok, pero va a quedar s igual a 1 y s igual a 3. Bueno, cambiamos el signo mejor, un mole más, y entonces nos queda más 1 y más 3, entonces nos queda aquí, perdón, así la suma, 4, y aquí el producto. Ok, menos 1 y menos 3, igualando cada uno a 0, cada factor a 0. Pero ¿cuánto es el A? El A es este factor, que es 1. No lo vemos. ¿Ok? Está multiplicando a S al cuadrado. ¿Ok? Pero, si la expresión no es esa, sino que la expresión es 2S cuadrado más 8S más 6, ¿ok? Igual a 0, metemos su resultado por la calculadora, nos va a dar estos mismos términos, pero obviamos el factor, porque esto es 2 que multiplica a s más 1 por s más 3 igual a 0.
Entonces obviamos este término que en la transformada de Laplace es fundamental, porque si lo obviamos estamos disminuyendo o aumentando, afectando fuertemente la magnitud de la respuesta. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿por qué cambia aquí el signo? Porque vamos a acostumbrarnos a estos polinomios en S, ¿ok? Y los coeficientes 1, 4, 3, 2, 8, 6, como ya he planteado anteriormente, acá son siempre positivos, ¿ok? De tal manera que las soluciones son negativas, como veremos más adelante. La S para nosotros, al hablar de la respuesta natural, que veremos más adelante, o el transitorio, las frecuencias de la respuesta natural, las S, siempre van a ser negativas. Siempre van a ser negativas. Bueno, en la función de transferencia, en el polinomio del numerador, que teníamos el fasor de la respuesta, R de S, ese fasor, cuando lo hacemos igual a 0, bien, que en este caso tendríamos cuando S igual a Z1, Z2, etcétera, Z sub n, esos valores de la frecuencia compleja se llaman los ceros de la función de transferencia h de s. Y cuando el fasor del denominador, e de s, el denominador de la excitación o entrada es igual a 0, o sea, cuando S igual a P sub 1, P sub 2, etcétera, P sub n, se llaman los polos de la función de transferencia.